¿Sabes cuánto vale Google hoy? Más de 2 trillones de dólares. Pero la historia empieza con dos estudiantes de doctorado que casi no terminan la universidad, que intentaron vender su proyecto por $1 millón y nadie lo quiso, y que construyeron el motor de búsqueda más usado del mundo en un dormitorio universitario. Se llaman Larry Page y Sergey Brin, y la empresa se llama Google, pero casi se llama Backrub, y casi lo venden antes de lanzarla, y casi los echan de su propia empresa antes de que se hiciera famosa. Quédate porque esta historia tiene un ruso que emigró a los 6 años huyendo del antisemitismo soviético, un tipo que tuvo una pesadilla que se convirtió en un negocio de 2 trillones, y una reunión donde le ofrecieron comprar el proyecto por $1 millón y al final el comprador dijo que no. Estamos en Stanford, 1995. Larry Page tiene 22 años y está haciendo el tour de la universidad para ver si hace el doctorado ahí. Le asignan como guía a un tal Sergey Brin, un estudiante de segundo año de doctorado. Se conocen ese día y se caen mal, discuten de todo, tienen opiniones diferentes sobre casi cada tema que tocan. Y sin embargo, empiezan a trabajar juntos. Larry Page tenía una obsesión, quería entender la estructura de los links en Internet. Si una página web enlaza a otra, eso es como una cita académica, pensaba. Y si muchas páginas enlazan a la misma, eso significa que esa página es importante. Era una idea brillante usar los links para medir la relevancia de cada página. Le puso el nombre Backrub al proyecto, porque rastreaba backlinks, los links que apuntan a cada sitio. Es ahí que Sergey Brin se suma al proyecto y juntos escriben el algoritmo. El problema era que para indexar Internet necesitaban servidores y los servidores eran carísimos. Así que hicieron lo que hacen los estudiantes cuando no tienen dinero. Fueron al departamento de informática de Stanford y se llevaron todas las computadoras que pudieron. Literalmente las sacaron de los laboratorios y las enchufaron en el dormitorio de Larry. La universidad no estaba del todo contenta con esto, pero funcionó. En 1997, Backrub pasa a llamarse Google. El nombre viene de Google, que es el número 10 elevado a la 100, una forma de decir que querían organizar una cantidad infinita de información. Registran el dominio google.com y eso es todo lo que tienen. Y acá viene la parte que poca gente conoce. Larry y Sergey en ese momento no querían ser empresarios, simplemente querían terminar el doctorado. Así que intentaron vender el proyecto. Fueron a ver a Excite, uno de los buscadores más grandes de la época, le ofrecieron el algoritmo por $1 millón. El CEO de Excite dijo que no. Después fueron a ver a Yahoo. Yahoo tampoco quiso. De hecho, dijeron que si Google funcionaba bien, la gente encontraba lo que buscaba rápido y se iba de Internet, eso iba a ser malo para el negocio. Y tiene sentido, desde el punto de vista de los buscadores de esa época, un buscador que funcionaba bien era el problema, no la solución. Pero bueno, esa es la razón por la que Page y Brin al final se quedan trabajando en Google, en el proyecto, y decidieron lanzarlo solos. El primer gran inversor fue Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems. Se encontraron con él a las 6 de la mañana en el garage de un amigo de Palo Alto. Larry le hizo una demo de 10 minutos. Andy dijo, me parece genial, les extiendo un cheque. Sacó la chequera, escribió un cheque por $100,000 a nombre de Google Inc. El problema era que Google Inc. no existía todavía como empresa. Es así que tuvieron que abrir la empresa y la cuenta bancaria con ese mismo nombre exacto para poder cobrarlo. Esos $100,000 les abrieron la puerta a muchísimas posibilidades. Después de eso juntaron $1 millón más de amigos, familia y ángeles inversores. Alquilan un garage en Menlo Park. El garage era de Susan Wojcicki, quien después se convertiría en CEO de YouTube.
Tenían 4 empleados y un perrito que venía todos los días a ver qué estaban haciendo. Y así lanzaron. El crecimiento fue brutal. En 1999 manejaban 500.000 búsquedas por día. Para 2000 eran 100 millones por día. Los inversores querían crecer más rápido todavía y les exigieron que contrataran a un CEO profesional. Page y Brin no querían. Creían que podían manejarlo solos. Los inversores le dijeron que o traían a alguien con experiencia o se iban. Por esa razón buscaron durante meses a alguna persona para sumar al equipo. Entrevistaron a más de 20 personas. Ninguna les gustó, hasta que conocieron a Eric Schmidt, ex CEO de Nobel. Lo contrataron en 2001. No les terminó de convencer, pero bueno, era lo mejor que habían conseguido. Y resultó ser exactamente lo que necesitaban. Lo que cambió todo fue AdWords, el sistema de publicidad por palabras clave. Google te dejaba poner un anuncio que aparecía cuando alguien buscaba algo específico y solo pagabas si alguien hacía clic. Era algo revolucionario. Los ingresos explotaron. En 2004 Google sale a la bolsa. La acción arranca en $85. Para 2007 ya valía 700. Los 2 estudiantes que casi no terminaban el doctorado son multimillonarios. Pero lo que más impacta de esta historia no es el dinero, es la idea inicial. Larry Page tuvo una pesadilla mientras dormía, donde descargaba todo internet y le ponían links a todo. Se despertó a las 3 de la mañana y escribió todo lo que recordaba. Esa pesadilla es la que se convirtió en el proyecto que hoy es Google. Así que la próxima vez que tengas una idea que parece ridícula, una pesadilla, un sueño bastante fuera de lo común, algo que nadie quiere comprar, una idea que tus propios socios no creen en ella, acordate de 2 estudiantes de doctorado con computadoras robadas de un laboratorio, un garage y un algoritmo que nadie quería. 3 cosas para llevarte. Primero, el rechazo no es el final. Yahoo y Excite rechazaron a Google y eso los obligó a lanzarlo solos. Lo que resultó ser lo mejor que pudo haber pasado. Segundo, las mejores ideas a veces parecen problemas. Google funcionaba demasiado bien para los estándares de la época y por eso nadie lo quería. Y tercero, no necesitas querer ser empresario para crear una empresa enorme. Page y Brin querían terminar el doctorado, nada más. Nunca se les había ocurrido construir una empresa de $1 trillón. Si te gustó este video, deja un me gusta y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana subo una historia así. Para terminar, te cuento que tengo un libro que se llama Razones para estar vivo. Es un libro que escribí basándome en experiencias de vida y cosas que fui aprendiendo. Si te interesa, deje el link en la descripción. Y por último, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video. Chao.